Bueno, qué calor, mi hermano. Bueno, está aquí ya en línea telefónica con nosotros el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. Buenas noches a las personas que te ven y a las personas que te oyen, y les deseo un feliz fin de semana de 4 de julio. Mi madre, Orlando. Bueno, caluroso va a ser, ¿sabes? Porque hace calor y no es cuento, hermano. Aquí estamos, como te digo, casi todos los viernes con el acondicionador de aire ahí pujando el pobre lo que puede, y la realidad es que la temperatura pues va a seguir incrementándose. Eso lamentablemente no ha llegado a agosto, que es el mes más caliente para nosotros acá en la zona del Caribe. Yo espero que tú puedas sobrevivir por lo menos los minutos que estemos aquí hablando. Yo tengo aquí un aire que no se apaga debido al calor. No. Pero yo supongo que mucha gente irá a Gozalandia, irá a la playa y a otras quebradas en el Yunque, Espíritu Santo, para poder refrescarse en las aguas cristalinas y frías del Yunque. Ojalá. Y como no está lloviendo, pues no van a coger un golpe de agua. Vamos a ver. Refresquense, mi amigo, estamos en el Caribe. Bueno, Orlando, vamos directamente al grano, a los asuntos que te traen conmigo esta noche. Vamos a dar una actualización de lo que está pasando precisamente en la guerra de Ucrania, y quería que me comentaras, si estaba ante tu información, este señalamiento que se hace en contra de Rusia, de que ha estado manipulando con inteligencia artificial videos de la guerra también, ¿no? Añadiendo cosas y quitando cosas en los videos que transmiten sobre los supuestos ataques sobre el territorio. Pero bueno, tú nos vas a dar acá a diferentes ángulos de lo que está sucediendo allá en esta guerra, como todos los viernes. Cuéntame, Orlando. Bueno, ese asunto de los videos utilizando inteligencia artificial lo estamos viendo prácticamente en todos los países. Yo me paso viendo videos de inteligencia artificial que se hacen para para que la gente se ría del presidente Donald Trump, y él también hace sus videos de inteligencia artificial para atacar a sus contrincantes políticos. Y naturalmente esa es una nueva herramienta que tiene el ejército y la inteligencia hoy día. Eso no existía en el siglo pasado, pero es una nueva herramienta que tienen para poder influenciar al pueblo que es atacado, para que pierdan confianza en su gobierno, para que pierdan confianza en Zelensky, y supongo que también van a utilizar esa misma táctica contra Polonia, para que pierdan confianza contra su líder Fico. Pero lo más importante que ocurrió esta semana en Ucrania fue el ataque que se realizó durante las horas de la noche el 1 de julio, desde las 6 de la tarde, que cayó la noche, y la madrugada del 2 de julio, donde se realizó uno de los ataques más severos que ha realizado Rusia contra la capital de Kiev, donde, como tú bien sabes, hasta ahora se ha reportado que hay por lo menos 30 personas fallecidas y 91 personas que han sido heridas, donde observadores fueron a ver un edificio de apartamentos donde prácticamente una de sus alas se desplomó completamente, sepultando a los residentes de ese condominio debajo de los escombros. Algo similar, pero claro, en mucha menor escala de lo que está sucediendo o lo que sucedió en Venezuela. Así que este ha sido el ataque más severo registrado, por lo menos desde que yo tengo memoria, contra la capital de Kiev, que fue un ataque vengativo según Rusia, debido a todos los ataques que está realizando Ucrania en contra de la infraestructura energética de Moscú particularmente, y de otras ciudades muy importantes de Rusia, como por ejemplo San Petersburgo, que no ha dejado de bombardear sus puertos petroleros. También se indica que el presidente Zelensky está molesto con el occidente debido a que no le están enviando los misiles Patriot que necesita. Hizo otro llamado internacional a sus casi 40 aliados para que envíen todos los proyectiles Patriots para sus defensas. También está solicitando, Andrew, que se declare todo tanquero ruso como blanco legítimo militar. Así que no solamente es abordar y confiscar los barcos de la flota fantasma rusa, sino también los barcos que están debidamente identificados con su papelería, que él los quiere que todo el mundo los declare como un blanco militar legítimo. Por otro lado, Ucrania continúa
atacando a Crimea despiadadamente, tratando de destruir toda su infraestructura férrea, y también está atacando, esto es nuevo, empezó a atacar las generatrices de electricidad de Crimea y las generatrices de electricidad en Donetsk, en Lugansk y en sectores de Zaporizhia que están ocupados por el ejército de Ucrania. Así que está impactando la infraestructura de distribución y generación de energía eléctrica en su propio territorio de Ucrania, porque tú sabes que esas facilidades energéticas son de el pueblo de Ucrania y no son de los rusos. Así que en estos momentos él está tratando de dejar al ejército ruso y a los ocupantes rusos que están en Lugansk, en Donetsk y en Zaporizhia sin electricidad. Eso es lo que está pasando, o lo más importante que pasó durante esta semana. Como tú bien sabes, los ataques rusos continúan. Durante el día de hoy, que es 3 de julio, se reportaron ya 17 personas fallecidas y 125 heridos, porque Rusia continúa sus despiadados ataques en contra de la población de Ucrania. Naturalmente yo siempre menciono las fatalidades y los heridos civiles, porque según los reportes, lo que tiene que ver con las fatalidades y los heridos rusos en el campo de batalla, según el que sea que esté contando por parte de la agencia de inteligencia de Ucrania, está indicando de que ya Rusia está llegando a 1.500.000 soldados inutilizados en el campo de batalla. Sí, de bajas militares. Así que lo que se sigue distinguiendo, Orlando, es precisamente la muerte de civiles ucranianos y no en sí la muerte de militares ucranianos, que es lo que estamos registrando en este tipo de ataques. Eso es así. En estos momentos sigue el pronóstico de que soldados en el campo de batalla, la suma es de más o menos 30.000 soldados que quedan inutilizados mensualmente en el campo de batalla. Cuando hablo de inutilizados, estoy hablando de fallecidos y heridos. No es fácil. Bueno, y ya que estamos hablando de lo que pasa en esa región, ¿no?, de Europa Oriental, han salido una serie de noticias que yo creo que es parte de la desinformación, es parte también de las estrategias que se utilizan. Aparte de la inteligencia artificial, pues bueno, no solamente la inteligencia artificial puede crear videos, también crea fake news de todas clases, y los servicios de inteligencia lo utilizan de una manera o de otra. Hay una noticia que ha estado corriendo tanto en Estados Unidos como en Europa, indicando de que Rusia piensa bombardear y atracar a Polonia, ¿no? Es una noticia que han estado filtrando. Claro, uno se pregunta, bueno, con la situación que tiene ahora mismo Rusia allá en Ucrania, no sé cómo va a atacar a Polonia, pero bueno, te lo pregunto a ti, Orlando, porque sé que es uno de los temas que tú más bien concentras en los últimos tiempos, y quisiera saber qué posibilidad hay de que esto sea cierto, meramente sea desinformación de la que ya de por sí aparece en las redes sociales. Bueno, tenemos que regresar al pasado y tenemos que realizar y recordarnos que cuando empezó la guerra en Ucrania y cuando los suministros para el ejército de Ucrania comenzaron a fluir a través de la frontera de Polonia hacia Ucrania, diferentes políticos dentro del Parlamento ruso amenazaron a Polonia, indicando de que los almacenes donde se tiene estos suministros, este armamento que está destinado para Ucrania, sería un blanco militar legítimo. Esa fue una de las primeras amenazas que hizo el señor Dmitry Medvedev. Ahora, en el presente, en el año 2025, el que ha amenazado con atacar a Rusia no ha sido el Occidente. Tenemos que recordar que el año pasado, en el año 2025, en diciembre del año 2025, un general de Polonia amenazó con atacar a Kaliningrado. Sí. Anteriormente, el general a cargo de las Fuerzas Armadas de la OTAN, en julio del año 2025, indicó de que él podía llevar a cabo una operación militar y tomar posesión de Kaliningrado en unas horas. Y el mes anterior, el mes de mayo del año 2025, el dirigente de Lituania indicó que la OTAN debería llevar a cabo una operación militar para tomar control de Kaliningrado, donde en estos momentos, debido a esas amenazas en el año 2026,
pues Rusia lo que hizo fue que comenzó a fortalecer sus defensas en Kaliningrado debido a esas palabras hostiles por parte de el dirigente de Lituania, un general de Polonia, y naturalmente en verano las palabras del general Donahue de la OTAN. De lo que sabemos ahora, no hay ninguna información de que los rusos estén amasando tropas para atacar a Polonia. Polonia no tiene una frontera con la madre patria de Rusia, solamente tiene la frontera al norte con Kaliningrado. No hay soldados rusos preparándose para una invasión a Polonia o para atacar a Polonia desde Kaliningrado. A la única persona que le conviene una operación militar contra Polonia, naturalmente es el presidente Zelensky, porque una operación militar contra Polonia significa que Polonia activaría el artículo número 5 de la OTAN, y por lo tanto la OTAN se vería forzada a batallar en contra de Rusia dentro de Ucrania y dentro de otros frentes. Los peritos que hablan sobre esta alegada amenaza de ataques contra Ucrania lo que están diciendo es que lo que podría pasar es una operación psicológica para afectar a la población de Polonia, para que los residentes de Polonia no apoyen que se use su país para transportar y para llevar armamento y provisiones a Ucrania a través de su frontera. ¿Okay? Y eso se haría utilizando métodos alternos, como tú bien dijiste, haciendo videos falsos, pero una cosa que ellos mencionan es que aprovechan que se está interfiriendo con los GPS y por lo tanto Rusia podría lanzar drones cercanos a la frontera de Polonia, y con la excusa de que el GPS ha sido alterado, esos drones impactarían suelo de Polonia, causando que la población se vaya en contra del gobierno en su apoyo de llevar todo este tipo de armamento y provisiones a través de su frontera para Ucrania. Así que sería una operación psicológica contra Ucrania que en ningún momento se tendría que activar el artículo 5 de la OTAN. Así que en estos momentos eso de que Rusia piensa atacar a Polonia como si fuera la misma operación militar que se llevó en contra de Ucrania, eso es falso. Hay un país que tendría mayor probabilidad de recibir un ataque de Rusia, y ese es el país de Estonia, porque Estonia tiene su frontera que da con la madre patria o el territorio nacional de Rusia. Y tampoco no hay ninguna información que indique de que, además de estar reforzando las defensas de los rusos en la frontera con Estonia, no hay absolutamente ninguna información que se esté dando en estos momentos de que se estén amasando tropas rusas para atacar el país, que yo diría el país más vulnerable de la OTAN, cercano a Rusia, que sería Estonia, debido a su enorme proximidad, donde prácticamente toda su frontera norte y su frontera este es una frontera compartida con Rusia. La frontera sur de Estonia, pues naturalmente ahí está el país de Latvia, y creo que un poquito de su frontera la comparte con Bielorrusia. En estos momentos tampoco estamos viendo que los rusos estén amasando tropas en Bielorrusia para llevar a cabo cualquier tipo de ataque en contra de el estrecho de Suwalski o el paso de Suwalski. Así que todo esto aparenta ser una desinformación de estas agencias de inteligencia, no sé con qué propósito, pero en estos momentos yo no encuentro ninguna evidencia sólida que diga que Rusia se prepara para atacar o a Estonia o a Polonia. Los peritos están diciendo lo siguiente, y tú lo acabas de decir hace unos minutos atrás: en estos momentos todos los recursos militares de Rusia están enfocados, están ocupados con la presente guerra en Ucrania.
Ucrania, y en ningún momento tienen la capacidad para realizar otro frente de batalla, y mucho menos contra un país de la OTAN. Bueno, definitivamente, no solamente no es lógico, sino que obviamente es inoperante. O sea, no se debería, ni creo que ese sería un buen paso en ningún momento. Así que ese tipo de noticias hay que tener cuidado porque la hemos visto continuamente y hay inclusive canales de YouTube que se dedican, ¿no?, a propagar este tipo de información que no tienen que ver nada con lo que está pasando realmente en el frente o con cualquier tipo de movimiento que pueda haber político o militar en estos momentos. Sí hay que señalar lo que tú mencionas, Orlando, que sí ha habido incomodidad en estas últimas semanas entre Polonia y Ucrania, ¿no?, por una cuestión histórica de la Segunda Guerra Mundial, y que obviamente hasta Zelensky devolvió la medalla que le habían dado los polacos, y toda esta cuestión por la muerte de miles de polacos a manos de fuerzas ucranianas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y los sacaron de cierta región de Ucrania. Pero eso sí ha sido, ¿no?, la única disputa que ha habido en estos momentos que ha puesto pues más o menos en veremos ese tipo de relación. ¿Quién se inventó esto? Pues bueno, como tú has dicho, aquí el que puede ser benefactor de toda esta situación sería Zelensky, así que no me extrañaría que sea algo planificado o tirado desde alguna trinchera de Ucrania, Orlando. Eso es así. Le conviene mucho a Zelensky que la OTAN se involucre directamente en la guerra que tiene contra Rusia. Bueno, yendo a otro tema, Orlando, ya nuevamente tocando algo de la Guerra Fría y actualizándolo ahora acá en pleno siglo XXI. Tiene que ver con el Japón, tiene que ver con las armas nucleares en Japón, donde se ha mencionado Okinawa y otras instalaciones que pudieran haber tenido o tuvieron en algún momento durante el siglo XX armas nucleares, y ahora pues también pues se barajea qué tipo de armamentos podría haber, si Estados Unidos tendría tal vez establecido algún tipo de fuerza nuclear de reacción allá en la región del archipiélago de Japón, ya que como tú y yo sabemos, Japón ha ido modificando, ha ido transformando sus fuerzas militares, e incluso hay gente dentro de Japón, dentro de su esfera militar, que también quieren tener sus propias armas nucleares para empatar, ¿no?, la amenaza coreana del norte y China. Háblanos un poco de esta cuestión de las armas y los misiles nucleares allá en el Japón, y qué actualidad, si alguna, tiene todo eso en estos momentos, Orlando. Mira, durante esta semana han salido noticias que indican que entre el gobierno de Japón y el gobierno de los Estados Unidos están llegando a unos acuerdos para la instalación de misiles en la costa oeste de Japón, que estarán apuntando a las costas de China. Eso naturalmente ha traído una gran preocupación en el gobierno de China y en el gobierno de Rusia, porque se indica de que estas son baterías tipo Typhoon, que disparan los misiles Tomahawk, que tendrían la capacidad de impactar blancos en el este de China y naturalmente en partes de Rusia. Rusia y China están diciendo de que en estos momentos esta actividad que está llevando a cabo Estados Unidos es una actividad que desestabiliza y es hostil en contra de Rusia y de China. Tenemos que entender de que estos misiles Tomahawk y otro tipo de misil que están instalando en Japón en estos momentos, al igual que se hizo con Filipinas, sí. Estados Unidos está indicando de que esto es parte de un ejercicio militar que tiene el nombre del Dragón, donde todas estas unidades son unidades móviles portátiles y que por lo tanto van a ser retiradas en un futuro de territorio de Japón. Pero al igual que pasó con Filipinas, ellos hicieron el mismo cuento con Filipinas y las baterías Typhoon se quedaron en Filipinas. ¿Okay? Tenemos que entender de que ninguno de estos misiles Tomahawk, aunque tienen la capacidad de llevar una cabeza nuclear, se indica que ninguno de ellos en estos momentos tiene una cabeza nuclear, y que el gobierno de Japón no va a permitir que tengan una cabeza nuclear, y el gobierno de Japón está diciendo que esto es armamento completamente defensivo, donde también se están instalando misiles antibuque en diferentes partes de Japón, que sería naturalmente una amenaza para la flota marina de China. Tenemos que recordar, cuando yo hice esta investigación, salió a relucir de que sí, en un momento
Japón tuvo armamento nuclear y tuvo en un momento hasta 1.200 cabezas o ojivas nucleares localizadas en lo que se conoce como Okinawa. Sí. Durante el periodo de la Guerra Fría. Así que estamos hablando de la década de los años 1950 y los años 1960 y en el año 1972, cuando se le pasó el control político de Okinawa al dirigente de Japón, el dirigente de Japón solicitó que antes de tomar el control político de la isla, todo ese armamento nuclear, que como dije anteriormente, sumaba unas 1.200 ojivas nucleares en diferentes tipos de armamento, como misiles cruceros, misiles de medio alcance, y también tenían misiles intercontinentales en estaciones fijas en la base de Okinawa. El dirigente de Japón le dijo a los Estados Unidos que todo ese armamento tenía que ser retirado. Ese armamento se mantuvo en Okinawa en secreto. La población de Japón no sabía que el gobierno de Estados Unidos tenía todo ese armamento en Okinawa, así que solamente lo sabía el gobierno, algunas personas del gobierno de Japón y naturalmente el gobierno de Estados Unidos. Pero la población de Japón, que rechaza que se tenga armamento nuclear en su suelo, en ese momento desconocía por completo que había tal magnitud o tal cantidad de armamento nuclear en su suelo, donde en su desconocimiento, en cualquier momento, si surgía lamentablemente una tercera guerra mundial, yo estoy seguro que los chinos sabían que había ese armamento nuclear en Japón, por lo tanto... Adiós, Orlando. Déjenme ver acá si yo creo que se cayó la comunicación acá. Parece que conectado la cosa. Vamos a ver. Orlando. Yo te oigo a ti, tú me oyes a mí. Ok, acá estamos ya, que se nos fue ya la carga que había, pero háblame, Orlando, estamos ya terminando. ¿Qué fue lo último que tú me oíste decir? Lo último fue precisamente lo de, obviamente, el retiro de todas las armas nucleares allá, que estuvieron en la Guerra Fría hasta los 70, 73, y el cambio, obviamente, de soberanía de Okinawa bajo control del gobierno del Japón, y desde ahí pues terminó, básicamente ahí pues se cortó esto porque se nos quedó sin electricidad el reproductor que tenemos para ti, así que lo que tengo aquí es el teléfono directo. Vamos a ver qué se puede escuchar para ir cerrando ya, Orlando. O sea, como indiqué, no sé si lo oyeron, los ciudadanos de Japón estaban completamente, no estaban informados de que existía ese armamento en Okinawa, donde naturalmente si se hubiese realizado una tercera guerra mundial, el gobierno de China y el gobierno de Rusia probablemente que tuvo que haber tenido conocimiento de que estaba ese armamento durante la Guerra Fría en Okinawa, hubiese disparado su armamento nuclear contra Japón directamente para destruir, ¿verdad?, todo el armamento nuclear que tuviese Japón en aquel entonces. Así que en el presente, este armamento que se está instalando en Japón no es armamento fijo, a diferencia de algún armamento que estuvo una vez en Okinawa. No es fijo, es movible, y alegadamente, como dije anteriormente, Estados Unidos dice que lo va a retirar cuando acabe la operación esta del Dragón, pero como dije anteriormente, debido a que dejaron el armamento en la operación militar en Filipinas del año 2024, es muy posible, más podemos apostar que ese armamento va a permanecer en Japón. No es fácil. Bueno, habría muchas más cosas que hablar, ¿verdad? No nos queda más tiempo y se nos fue básicamente el sonido, que tengo un poco de tu voz, pero definitivamente Estados Unidos ha movilizado armas nucleares básicamente por todo el planeta, y son cosas que se han mantenido bajo control del Estado Mayor, y sobre todo, como lo que se dice acá, top secret, material restringido. Orlando, ¿dónde, cuándo y cómo nuestros amigos te pueden ver? Me pueden ver en mi canal de YouTube llamado Orlando Plan Podcast, donde en mi último video analiza todas las conspiraciones relacionadas con Irán
desde la última década del siglo XX hasta el presente, donde, como tú bien sabes, los conspiranoicos están diciendo que estas lluvias que cayeron durante el mes de abril en Irán fueron causadas por el HARP, por todo el equipo que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente para controlar el clima de Irán. Ok, pues gracias, Orlando, te me cuidas mucho. Me despides de las personas que te ven y las personas que te oyen. Seguro que sí. Bueno, mis amigos del ingeniero Orlando Plano, quedamos sin sonido al final, pero se pudo transmitir lo importante. Como siempre, verifiquen toda esta información. Usted no tiene que pensar como Orlando, no tiene que opinar como yo. Simplemente verifique la fuente de información y vea que lo que aquí compartimos con ustedes no son teorías de conspiración ni el cuento que le contó Cheo a Mengano. Simple y llanamente son datos históricos en ocasiones y en otras pues lo que está en estos momentos rompiendo la noticia internacional y nuestro punto de vista, nuestra opinión, ¿no? Nuestro comentario sobre todos estos sucesos que en estos momentos pues estamos experimentando. Gracias a todos como siempre, cuídense bien este fin de semana, atentos a lo que pueda estar rompiendo las noticias durante el fin de semana, qué cosas puedan pasar, yo no lo sé, así que este es este mundo en que vivimos, ¿no? Aquí hay una interrogante continua y una incertidumbre de lo que día a día pues pudiese acontecer. Gracias como siempre, estaremos el lunes con ustedes a las 3:30 desde Vaca Brava, desde la cava de Vaca Brava con la última frontera y como siempre les digo, sayonara, ojo visor, oído en tierra, se me cuiden. Despierta durmiente,